¿Qué tal? En esta ocasión te invito a hacer algunas reflexiones sobre la materia de derecho de las nuevas tecnologías. Específicamente quisiera poner a tu consideración el tema de derecho informático e informática jurídica. ¿Qué significan estos dos conceptos, estas dos palabras? ¿Y cuáles son las similitudes y diferencias de estos dos temas? Para empezar, quisiera proponerte una reflexión a partir de un ejemplo. No sé si sepas, o si no te cuento un poquito la historia, me voy a tomar algunas licencias en la narración de la misma, pero del caso Napster. Napster era un sitio web administrado por una empresa, un grupo de personas que se dedicaban fundamentalmente a poner a disposición del público en general música en formato MP3 a través de su sitio web. Cualquier persona podía ingresar a su portal y descargar material de este tipo, canciones, discografía completa de cualquier artista. Tenían un catálogo muy completo de muchos artistas y tú podías descargar la discografía completa del artista de tu preferencia. ¿Qué es lo que ganaba Napster con esta actividad de poner a disposición del público material de audio en formato MP3? Pues su modelo de negocio se basaba fundamentalmente en los patrocinios, los sponsors. Había mucha gente que al enterarse de la popularidad del sitio web, del portal de Napster, buscaba anunciarse ahí y obviamente con las ventajas de tener una presencia importante en el público consumidor o en el público que visitaba este portal con el interés de descargar música gratuita, pues estaba expuesto a la información de los patrocinadores y podían ser clientes potenciales de sus productos o de sus servicios. Así en términos sintetizados, esta era la manera en la que operaba Napster. Al parecer, y hasta aquí todo parece color de rosa, porque Napster estaba contentísimo con el dinero, con las ganancias que obtenía de sus patrocinadores. Los patrocinadores obviamente tenían un potencial público consumidor que iba a beneficiarlos también económicamente al enterarse de la existencia de sus productos o servicios, y obviamente el público que ingresaba al portal también estaba feliz de poder descargar de manera gratuita la música que se ponía a su disposición ahí. ¿Quién entonces podía haber resultado afectado o podía no estar contento con esta actividad? Probablemente ya lo adivinaste: los artistas y las disqueras. Uno de los primeros protagonistas de la discusión sobre la mecánica de trabajo o del modelo de negocio que usaba Napster fue Metallica, el grupo de rock, y a través de sus representantes legales y de las disqueras interpusieron por ahí una demanda y llegó el caso hacia la corte para dirimir el problema, que se centraba principalmente en una afectación de naturaleza patrimonial. Las disqueras y los artistas se estaban quejando de que la actividad de Napster, como te la estoy platicando, repercutía de manera grave en sus derechos patrimoniales. Los ingresos que ellos estimaban tener no los estaban teniendo, obviamente porque alguien más estaba regalando su música, y de ahí comenzó una encarnizada discusión legal ante la corte en Estados Unidos. En síntesis, los argumentos que planteaba por un lado las disqueras y por otro lado Napster eran los siguientes. Por el lado de las disqueras, como te lo comento, había el argumento del perjuicio o el daño patrimonial, el menoscabo patrimonial, porque no se estaban logrando las ventas que se estaban esperando, argumentando que Napster estaba regalando el trabajo de estos artistas y de las disqueras. El equipo jurídico de Napster centró su defensa en el hecho de que lo que ellos repartían o lo que ellos distribuían a través de su portal no era la música de los artistas de Metallica y de los demás que se fueron quejando, porque tú y yo sabemos que en aquella época lo que ellos vendían era discos, cassettes, y lo que Napster estaba distribuyendo a través de su portal eran datos, archivos electrónicos que se transmitían por medio de la red, en aquel momento a través de cables, ahorita ya de manera inalámbrica, o por fibra óptica,
Y ahí empezó a haber una discusión muy importante de naturaleza jurídica porque la corte, el tribunal que estaba ahí para decidir la problemática, pues se enfrentó a que no había un precedente, no había antecedentes sobre el caso. Y si podíamos establecer que había en verdad un perjuicio patrimonial, no se podía atribuir a Napster una actividad que hubiera sido resuelta de alguna manera así específica con fecha anterior. No había precedentes de esto. Napster, insisto, su argumento era que ellos no estaban regalando discos, solamente estaban transmitiendo archivos electrónicos. Si acaso la actividad de ellos era en beneficio incluso de las disqueras, porque se llegó a manejar por ahí el argumento de que ellos estaban incluso haciendo promoción gratuita a las bandas, a los grupos y a las propias disqueras, y si ellos no lograban vender los discos y los cassettes que tenían previsto, no era por culpa de Napster. Napster, al contrario, lo que les estaba haciendo era una promoción gratuita, y si ellos no lo vendían era porque el consumidor no estaba contento con el producto. Este argumento se vino abajo porque después de mucha deliberación y algunas pruebas y argumentos muy robustos jurídicamente hablando, se llegó a la conclusión de que independientemente de la forma en la que llegara a las manos del consumidor el material, ya sea en disco, ya sea en cassette o ya sea en archivo electrónico a través de redes, el resultado final era el mismo. Eran archivos de audio que, puestos en el reproductor correcto, se traducían en música, y la afectación o la liga, el vínculo entre la actividad de Napster y la repercusión económica negativa en perjuicio de las disqueras quedó demostrada. Después de esto y de la, insisto, espinosa discusión que se tuvo que llevar a cabo ante la corte terminó por condenar a Napster al pago de una indemnización muy fuerte, en miles o en millones de dólares, y con la restricción de seguir distribuyendo este material a través de sus portales. Pudiera parecer que a partir de este momento, este fenómeno de la piratería a través de la distribución o reproducción ilegal de archivos electrónicos pudiera haber terminado, pero a partir de este momento se dio un fenómeno interesante. Napster recibió algún tiempo después una noticia que parece algo extraña, porque para consuelo o para alivio de la obligación de pago que tenía de esta indemnización que te comento que decretó la Corte en Estados Unidos, la propia disquera o las propias disqueras se le acercaron y le propusieron continuar con el modelo de negocio, con la condición de que este modelo de negocio fuera cambiado y en lugar de regalar la música, se vendiera. Y hoy conocemos muchos portales en Internet que han visto en este modelo de negocio de la distribución de música y materiales a través de la red, les ha hecho muy eficiente y redituable la manera en la cual se distribuye la música. Tú y yo sabemos que si nos gusta una canción ya no necesitamos ir a la tienda de discos o a la tienda de música a comprarla, sino que accesando a un sitio web específico lo podemos descargar a través del iTunes o a través de cualquier otro de estos servicios en Internet, descargarlo por una cantidad módica, y puedes descargar toda la discografía o solamente las canciones que a ti te gustan. Insisto, este modelo de negocio pareció muy atractivo para las disqueras y para los artistas, y invitaron a Napster a continuar en una especie de asociación. Napster se vio obligada de alguna manera a despedir de sus filas, de su fuerza laboral, a los ingenieros y a aquellos diseñadores del modelo de negocio, y estos, vamos a decirlo así de manera un poco dramática, rencorosos con el sistema y con el desdén con el que Napster los despidió, crearon una nueva forma de distribución de este material, y fuera de acabar con el fenómeno de la piratería, nos encontramos con una nueva época de este fenómeno, que es la época de los peer-to-peer o los programas estos persona a persona o partner to partner,
gracias a los cuales tú podías compartir alrededor del mundo, con gente alrededor del mundo, el material que en tu computadora existía en ciertas carpetas. Y tenemos los ejemplos del Ares, del Emule, el eDonkey, el LimeWire, etcétera, etcétera, que servían para que de manera individual una persona pudiera compartir archivos con otra alrededor del mundo, y muy difícilmente va a poder alguna disquera o algún artista atacar. Resulta legal, pero poco práctico, atacar persona a persona, o litigar uno a uno con cada uno de los involucrados en este tipo de prácticas. Con esto te invito a la reflexión de que todos estos temas o estos fenómenos que se dieron a partir del modelo de negocio, del modelo de distribución de música a través de Internet de Napster, sentaron un precedente en materia de piratería y de derecho informático. La informática jurídica, por otra parte, yo lo definiría como la herramienta gracias a la cual automatizamos la información. Pero estas herramientas, como pueden ser sistemas de consulta en línea, de materiales estáticos, pero sin la posibilidad de interactuar mucho con ellos, y no generan vínculos jurídicos, derechos y obligaciones derivados de esta consulta, son solamente una herramienta para tener acceso a la información. Ahí entra la informática, y si la información es de naturaleza legal, ya hablamos de informática jurídica. Y por otro lado, con el fenómeno que te estoy comentando de Napster, podemos hablar de un ejemplo claro de derecho informático, porque aquí sí resulta la existencia de repercusiones jurídicas, derechos y obligaciones que nacen del uso de estas herramientas. Espero que estas reflexiones te sirvan, y continuamos platicando sobre temas adicionales. Saludos.